Muy bien. Ya, el libro que vamos a utilizar es El Fundamento de la Química, ¿sí? Fundamento de la Química de la ingeniera Olga González, ¿sí? Es un libro con el cual trabajan los chicos o trabajaban los chicos del pre de Paul. Entonces, de allí, de donde yo les indicaba, que, que vamos a buscar subir un poquito el nivel y trabajar con cosas que nos sirva para que podamos trabajar y nos sirva para poder ingresar a cualquier universidad que nosotros deseemos, ¿no? En este caso, vamos a empezar por el capítulo 1, obviamente, como debe ser, ¿no? El cual nos da una pequeña introducción a la química. Entonces, ayúdeme, Adamaris, ayúdeme leyendo el primer párrafo de aquí del libro, ¿ya? Ya. La química como ciencia natural se encarga del estudio más material que nos rodea. Pero no me mueva, pues, profe, que me hace perder. A ver, sí, A ver, espera. del mundo material que nos rodea, ahí se quedó. Por aquí. Eh, a ella le debemos gran cantidad de productos que se utilizan diariamente en el mundo moderno. También se ocupa del uso adecuado de las sustancias químicas y del desarrollo de nuevos materiales. Muy bien. ¿Sí? El joven Giancarlo, ayúdeme con el siguiente párrafo. Bueno, la química contribuye con el bienestar del hombre, pero también su acción ocasiona algunos de los grandes problemas que actualmente enfrenta la humanidad, como la contaminación ambiental y el uso indiscriminado de sustancias tóxicas. La elaboración de grandes cantidades de materiales no biodegradables y el calentamiento global. En general, la química interviene en todo lo que realizamos, nos permite entender mejor nuestro mundo y también nos ofrece alternativas de soluciones para contrarrestar los efectos causados por la elaboración de productos de naturaleza sintética. Para controlar los contaminantes del medio ambiente, oriente y en el uso adecuado de las sustancias químicas y además para controlar la calidad de la materia prima y de los productos, pues un poco más acá, Ya, muy bien. y los Ya, productos terminados. terminados. ¿Sí? Ya, muy bien. Muchas gracias a Damaris y a Giancarlo. Vimos un pequeño resumen, ¿no? Más que nada, la química es la encargada de los materiales. La química tiene sus orígenes en la alquimia. Si alguien en algún momento oyó que era un alquimista o que era la alquimia, la alquimia podríamos decir que era esa especie de ciencia que tenía como fin intentar convertir ciertos materiales como el metal, el cobre y otros materiales, lo intentaba convertir a oro, ¿sí? Intentaban la forma de todo material convertirlo a oro, ya que el oro en las épocas anteriores era el metal que no perdía valor, ¿no? Es más, con el tiempo cada vez ganaba mayor valor, ¿sí? Entonces, los alquimistas, que fueron los primeros científicos químicos, ¿sí? Ellos descubrieron un sinnúmero de características químicas al momento de estar experimentando para un solo objetivo. Pero mientras fallaban en ese objetivo, porque obviamente después se demostró que es prácticamente imposible, pero ellos, mientras querían llegar a ese objetivo, fueron descubriendo infinidades de cosas, ¿sí? Entonces, obviamente, allí tiene su inicio la química. Aquí nos da un pequeño enfoque de que existen dos tipos de química: la química que puede causar daño y mal al medio ambiente, o la química que usted puede enfocar a solucionar esos problemas, ¿sí? Obviamente, si en algún momento usted quiere ser un estudiante de ingeniería química, ¿sí? Su enfoque quizás debería ser siempre relacionado al bienestar del medio ambiente. A las cosas que usted puede elaborar deben ir relacionados con el bienestar del medio ambiente, ¿sí? Incluso ese tipo de tecnologías, hoy por hoy, son las que están mejores financiadas, ¿sí? Entonces, hace una pequeña reflexión en relación a eso, ¿no?
Luego aquí el libro ya nos presenta cuál es el concepto de la química. Bueno, no nos presenta cuál es el concepto, nos presenta cuáles son los conceptos. Entonces, para ello, me va a ayudar Jaylin. Yo espero que ya se haya levantado bien. Indíqueme, Jaylin. ¿Cuál es el primer concepto que nos presenta el libro acerca de qué es la química? Jaylin. Entonces ayúdeme, Claudia. La química puede describirse como el estudio de la composición de la materia y los cambios por los que atraviesa. Muy bien. Composición de la materia, es decir, ¿de qué está compuesto? Cuando nosotros hablamos del azúcar, de la sal, ¿qué compone el azúcar? ¿Qué compone la sal? ¿Sí? ¿Y qué pasa si esa sal yo la ingreso en agua? ¿Qué pasa si esa sal yo la ingreso en aceite? ¿Sí? ¿Qué pasa si la ingreso con otro compuesto u otro metal? ¿Sí? Esos son los cambios que puede atravesar. Entonces la química, según el primer concepto, analiza tanto lo que viene siendo la materia como los cambios que puede producirse en ella. ¿Verdad? Ayúdeme, Valentina, con el siguiente, el que se encuentra a la derecha, Valentina. Química es la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia. ¿Verdad? Lo que hablábamos, ¿no? Es una ciencia, obviamente es una ciencia, una de las 3 ciencias principales, incluida la matemática y la física, y que estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia. Un concepto en común que tienen ambos es que ambos estudian la materia, ¿verdad? La química en sí es la encargada del estudio de la materia como tal. Muy bien. La niña Vera, ayúdeme con el tercer concepto. Es la rama de las ciencias naturales que trata de la descripción, clasificación de los cambios de la materia, experimenta de la energía asociada con cada uno de estos cambios. Muy bien. Mire, aquí podemos relacionar otro concepto más. Nos dice que es la rama de las ciencias naturales que trata de la descripción, clasificación de los cambios de la materia que la materia experimenta y la energía asociada con cada uno de ellos. Entonces, mire, también podemos asociarlo con los otros conceptos en relación de que no solo estudia la materia, sino que también va estudiando los cambios que se producen en ella, ¿verdad? Entonces, mire, ya vamos formando un concepto general de lo que viene siendo la química, ¿verdad? Y por último, ¿quién más falta? Simone, ayúdeme con el último concepto. El cuadro chiquito. Este de aquí, sí. Ah, ya. Es la ciencia que se encarga del estudio de la materia, energía y sus transformaciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, mire, tenemos 4 conceptos, ¿sí? Y podemos añadir otro concepto a lo que viene siendo la química, ya que la química no únicamente se encarga del estudio de la materia, sino que también se encarga del estudio de la energía, ¿sí? Tanto los cambios o transformaciones que éstas puedan sufrir. Entonces, mire cómo aumentamos un concepto básico, le aumentamos cada vez más palabritas y hicimos un concepto general, ¿no? ¿Qué es la química? La química es la ciencia, es una ciencia, ¿verdad? Es la ciencia encargada de ¿qué? Del estudio de la materia, la energía, los cambios y transformaciones que estos puedan sufrir. ¿Estamos? Si desean lo pueden ir anotando o pueden revisar después la clase, ¿no? Dice, ¿cuáles son las ramas de la química? Dice, muchas profesiones exigen conocimiento en el campo de la química. Dígame, Valentina. ¿Hay que escribir todo? No. Obviamente, ustedes hacen una especie de resumen, nada más. Ah, pero de todo.
para el portafolio. Pero digo de todo, o De los puntos más importantes, pues, obviamente. Por ejemplo, de la química sí va a escribir. ya, Pone la química, bueno, ¿qué es la química? Es la ciencia encargada, tal, ¿no? ¿Sí? ya. Ya, muy bien. Entonces nos hablaba que varias profesiones exigen conocimiento en el campo de la química, indispensables para manejar problemas de todo tipo, dice, ya sean estos cotidianos, técnicos y de investigación, en los que se usa un enfoque planificado y lógico relacionado con la química. Las razones didácticas, la química se clasifica en distintas ramas y cada una estudia un campo en particular. Y aquí, por ejemplo, vemos algunas ramas con las cuales se relaciona la química, ¿no? Entonces tenemos, así mismo, ayúdenme cada uno de ustedes, vamos a irlo leyendo. Entonces, con el mismo orden, Adamaris. Trata acerca de los principios fundamentales, química general. Trata acerca de los principios fundamentales relativos a a la estructura, composición y propiedades de la materia. Sí. Por lo general, la química general es lo que nosotros topamos siempre, ¿no? Cuando estamos en el colegio. ¿Sí? Obviamente, hablamos de la materia, de compuestos, elementos, estados de la materia, cambio de la materia, etcétera, ¿no? Composiciones y demás. Muy bien. Esa es la química general, ¿no? Siga, Giancarlo. Química inorgánica. Se encarga del estudio de todos los elementos y compuestos que son orgánicos, Que no son. sus fracciones y propiedades. Muy bien. Siga, Jaylin. Química inorgánica. Estudia los compuestos del carbono que están relacionados con las sustancias producidas por los seres vivos. Muy bien. En teoría, este es el enfoque que nosotros siempre le damos a la química, ¿no? Este es el enfoque que nosotros siempre le damos a la química. En la general, inorgánica y en ocasiones la orgánica también. Siga. Creo que sería Valentina. Química analítica. Estudia los métodos de reconocimiento y determinación de la composición de sustancias, tanto en su naturaleza como en la cantidad de las mismas. Muy bien. Es decir, mire, aquí cuando hablamos de química analítica estamos hablando un poco más de cuantitativo, ¿no? De características cuantitativas. En este caso, composición de sustancias y cantidades, ¿no? Muy bien. Siga, Vera, creo que le toca. Ya. Química ambiental. La rama de química se encarga de estudiar las causas de efectos químicos sobre el medio ambiente y su remediación. Muy bien, ¿no? Es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? La química ambiental se encarga justamente de ver cuáles son las formas de que podemos remediar el daño ya causado por una química no consciente, ¿no? Una química no consciente. Muy bien. Siga Claudia. Química industrial. Comprende la producción de sustancias químicas básicas y materiales como plástico, caucho, vidrio, cerámica, textiles, entre otros. Muy bien. Quizás esta es la química que, relacionando con el tema anterior, que más daño le ha causado al medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de los plásticos, caucho, vidrio, etcétera, ¿no? Siga. Repetimos nuevamente, ¿verdad? Valentina. No, que diga Adamaris. Química nuclear. Es la rama de la química que estudia las reacciones en las cuales intervienen los núcleos de los átomos. Los procesos de radiación nuclear, ya sean provocados o espontáneos, y las grandes cantidades de energía involucradas en dichos procesos. Ya. ¿Quién no ha escuchado acerca de una planta nuclear, una bomba atómica, ¿no? Esta química es la encargada de qué pasa con qué puede provocar el estudio del núcleo de los átomos como tal, o el estudio de los átomos como tal. ¿Sí?
Entonces, para no hacerlo muy largo, muy extenso este tema, tenemos también la bioquímica, la química médica, obviamente aquella persona que desea ser médico, necesita conocer química, necesita manejar bastante lo que viene siendo la química, que es una de las materias principales dentro de lo que viene siendo el pre de química, ¿no? Y la química cosmética, ¿ya? De igual manera tenemos que la química, así como tiene sus ramas, que son las ramas que vimos anteriormente, también se relaciona con otras ciencias, ¿no? ¿Cuáles son las otras ciencias que se pueden relacionar? Pues tiene la física, la matemática, la medicina, botánica, toxicología, genética, biología, farmacología, filosofía, ecología, arqueología y geología. Recuerda que al ser una de las tres ciencias principales, ¿sí? Al ser una de las tres ciencias principales, se van a relacionar con muchas de las otras ciencias ya existentes, ¿no? Siempre tenga eso en cuenta. Las tres ciencias principales siempre se van a relacionar con la gran cantidad de ciencias que existen. Incluso se relaciona con las otras dos principales, ¿no? Con la física y la matemática. ¿Ya? Y aquí explica una de las razones. Por ejemplo, biología, la física, la matemática, medicina, genética, botánica, fisiología, geología, arqueología, ecología, toxicología y farmacología. Ya. ¿Por qué no lo vamos a revisar? Porque eso va a ser la tarea. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tarea? Pues van a tener un foro. Todos saben cómo manejar foros aquí, ¿verdad? Nadie tiene ninguna duda de cómo manejar un foro. Ya, lo explico de forma sencilla. Un foro, ¿sí? Un foro está creado para que usted comparta sus ideas. ¿Sí? Sus ideas. Entonces, el foro que yo voy a crear va a ser, le voy a poner, por ejemplo, ¿qué relación guarda la química con las diferentes ramas de la producción? ¿Ya? Entonces viene la niña Adamares, yo qué sé. Viene Adamares y dice, bueno, yo voy a seleccionar mi tema, la agricultura. ¿Ya? Voy a seleccionar la agricultura. Dice Adamares, yo pienso que la química se relaciona con la agricultura porque nosotros al momento de poder crecer las plantas necesitamos el fertilizante y entonces para poder realizar un fertilizante de calidad se necesita ciertos componentes, etcétera, ¿no? ¿Me entiende la idea? Obviamente el libro le da una idea básica. Le dice, por ejemplo, la agricultura, con el propósito de mejorar la productividad y satisfacer las necesidades de alimentos, recurre al uso de gran cantidad de sustancias químicas como abonos y fertilizantes para el control de plagas, utiliza otras sustancias como pesticidas, fungicidas y nematicidas. Ya, entonces ya mire, ya le da una idea general. Entonces usted, en base a esa idea que ya le da el libro, usted crea una propia idea. Y esa idea es la que tiene que compartir en el foro. El foro no es un copiar y pegar, ¿sí? Esa idea está mal. Si usted copia y pega, yo automáticamente le pongo una nota mínima. Usted debe de desarrollar una idea en el foro y debe de compartirla con sus compañeros. Esté bien o esté mal, ¿sí? Esté bien o esté mal. La cuestión es que usted debe de compartir su idea, no la idea que copió y pegó de otro lugar, ¿ya? Eso es un foro. Y eso es lo que vamos a trabajar. Voy a crear un foro de dos foros. Uno de las ciencias con las cuales se relaciona la química y otro de las ramas de la producción, ¿ya? Estamos. Entonces, asimismo, usted va a leer cuáles son las ramas de la producción con las cuales se relaciona la química. En este, por ejemplo, tenemos industria petroquímica, minería, farmacéutica, metalurgia, electrónica, ¿ya? Y los va a empezar a leer, a interpretar y a seleccionar un tema en específico. Por ejemplo, ¿ustedes cuántos son? ¿Ustedes saben cuántos alumnos son activos? Porque por lo general a mí son pocos. Yo creo que cada quien podría seleccionar un tema sin problema a repetir, ¿no? Pero obviamente si yo repito tema, imagínense que, yo qué sé, Claudia y Valentina seleccionaron farmacología, farmacéutica.
Entonces, ambas seleccionaron el mismo tema. Pero obviamente la idea de Claudia no va a ser la misma idea de Valentina. ¿Sí? Pueden compartir quizás un mismo concepto de lo que interpretaron, pero no lo mismo como tal. Entonces, yo tendré en cuenta quiénes, si se repite el tema, quiénes están copiando o quiénes simplemente están compartiendo su idea. ¿Ya? Obviamente que el primero responda es el que tiene cierta ventaja allí. ¿Estamos? ¿Alguna duda con respecto a la tarea que vamos a tener? No. Nadie. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguien? Ya, entonces, vamos con, ahorita sí, con metodología científica, ya. Analicemos lo siguiente. Cuando el ser humano es un ser humano de preguntas, sí, es un ser de preguntas. Siempre vamos a, por naturaleza o por instinto, vamos a sentir la necesidad de saber el porqué de las cosas, ¿sí? El porqué de las cosas. Pero cuando usted ya quiere demostrar de forma científica el por qué sucede algo, usted necesita tomarse de la metodología científica. ¿Cuáles son los pasos que tiene una metodología científica? Pues bueno, aquí lo podemos ver. Tenemos que, el primer paso quizás es la observación, es decir, imagínense que usted es completamente ignorante de que existe la gravedad. Lo que le pasó, por ejemplo, a Isaac Newton. En los tiempos de él aún no se hablaba de manera ya detallada, de manera científica de la gravedad. Pero se dice que él estaba recostado en un manzano y le cae una manzana encima. Entonces, allí él observó un fenómeno natural, obviamente. Observa un fenómeno y se comienza a plantear preguntas. ¿Sí? Luego de plantearse las preguntas, por ejemplo, se plantea por qué caen las cosas, por qué al soltarse la manzana no se va hacia arriba, sino que se va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, al plantearse esas preguntas, ¿qué uno debería de hacer? Si lo quiere ya demostrar, pues empezar la experimentación, que es el siguiente paso, ¿verdad? Es decir, yo comienzo a coger objetos, cojo una manzana, cojo una pera, cojo una piedra, ¿sí? Y los empiezo a soltar, ¿sí? No sé si ustedes pudieron ver el experimento de qué cae primero a la tierra, si una pluma o una piedra, en el vacío, obviamente. ¿Pudieron ver eso en física? ¿Alguien me responde? No. Ya es un experimento bastante interesante que yo les invito a ver. Coloquen en internet qué cae primero en el vacío. ¿Qué cae primero en el vacío? ¿Una piedra o una pluma? Y ahí se darán cuenta qué cae primero, ¿no? Obviamente, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué cae primero? ¿La piedra o la pluma? En el vacío. La pluma. Me parece que al mismo tiempo. Ya. Y esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Al mismo tiempo me parece. La piedra. Ya. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Van a surgir dudas. Y algunos van a decir, no, si yo suelto una piedra y suelto una pluma, algunos va a decir, quizás lo primero que va a llegar es la piedra. Otro va a decir, lo primero que va a llegar es la pluma. Otro va a decir, van a llegar al mismo tiempo. Otro va a decir, nunca van a llegar, ¿sí? Entonces van a surgir lo que se conoce como hipótesis, ¿sí? Hipótesis es una idea que usted se plantea en relación a un experimento que usted va a realizar, ¿sí? Entonces, cuando yo planteo la hipótesis, digo, por ejemplo, dijo el chico ya Carlos, no es que van a llegar juntas ambas, ¿sí? Y él realiza el experimento y resulta que no llegan juntas, es lo que le dice aquí, comprobación de la hipótesis, ¿sí? Cuando usted suelta ese objeto, los dos objetos, y no cumple con lo que usted se había planteado, ¿sí? ¿Qué le toca hacer entonces? Como aquí nos indica la fecha. Si la hipótesis no es consistente,
se regresa a la experimentación. Pues si yo la hipótesis que me planteé no cumple con lo que yo tenía planeado, ¿qué me toca hacer? Volver, recoger los objetos, plantearme una nueva hipótesis y volver a realizar el experimento, ¿verdad? Una vez que realizo nuevamente el experimento, así mismo, ¿no? Planteo las hipótesis, ahora, bueno, si resulta que no llegaron las dos juntas, pues digo que la piedra va a llegar primero. Entonces, ¿qué hago ahí? Suelto nuevamente y voy verificando. Y eso es lo que se llama prueba y error, ¿no? Prueba y error. Si el experimento funciona o no funciona de acuerdo a la hipótesis que yo he planteado. ¿Ya? Entonces, una vez que usted ya comprobó su hipótesis, por ejemplo, Giancarlo dijo que llegan los dos juntos y ambos llegaron juntos, ¿sí? Ahí yo ya empiezo a elaborar una teoría. Y para comenzar a elaborar teorías, yo ya necesito de pruebas matemáticas, ¿sí? Yo necesito demostrar, bueno, para una teoría quizás no, pero ya en una teoría ya se ve pruebas matemáticas, ¿sí? Ahora imagínense en una ley, que es el paso siguiente, ¿sí? Porque nosotros tenemos observación, experimentación, hipótesis, prueba de hipótesis, tenemos luego elaboración de una teoría y por último tenemos una ley, ¿sí? Entonces, una elaboración de una teoría es cuando el experimento está comprobado únicamente para ciertos casos, pero no para todos los casos. Imagínense que en verano, sí le cae junto la pluma la pluma y la piedra. En otoño también, pluma y piedra caen juntos. En primavera también, pero en invierno no. Entonces se dice que es una teoría. ¿Por qué? Porque se cumple para ciertos casos, pero para ciertos casos no. ¿Sí? Pero cuando se cumple para todos los casos, y usted lo ha demostrado matemáticamente, lo ha demostrado mediante experimentación, ¿sí? Ahí ya decimos que es una ley. Como por ejemplo las leyes que nosotros conocemos, que vienen a ser, por ejemplo, en química, la ley de la conservación de la materia y la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? Teorías, por ejemplo, se me viene a la mente la relatividad, propuesta por Einstein. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es una teoría? Porque no fue demostrada al 100%, sino que se hizo demostración matemática, se hizo una pequeña experimentación, pero no se demostró para todos los casos de posible análisis que presenta la observación que usted hizo. Entonces recuerde, cuando hablamos de método científico, siempre vamos a iniciar con algo. ¿Qué va a ser? La duda, la pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces, y en base a esa duda que nos surge como seres humanos, empezamos a desarrollar el proceso científico, el método científico que es el que estamos analizando, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo por aquí. ¿Sí? Vamos a dejarlo por aquí. Recuerde que va a tener esos dos foros, yo se lo voy a crear, usted lo va a tener en la parte de foros, entra y responde, ¿no? Recuerde que un foro no es copia y pega, es desarrollo de su idea. Usted desarrolle bastante bien su idea en base al tema que usted eligió y lo escribe ahí en el foro. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Puede ser cualquier tema. Sí, recuerde que ahí tiene varios ítems, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las ciencias, digamos, tiene matemática, física, biología, etcétera, ¿no? Si hablamos de las ramas, pues tiene petróleo, farmacéutica, etcétera, ¿no? Selecciona solo uno. ¿Hasta cuándo se puede hacer? Le voy a poner hasta el día viernes. Ya. ¿Ya? Estamos. ¿Hasta cuándo? Cuidado, va a salir alguien y me va a hacer de cada tema. No, le estoy diciendo que solo seleccione uno. ¿Pero hasta cuándo? El día de mañana a las 11:59 p.m. Mejor dicho, viernes a finalizar el día. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces nos despedimos, ¿no? Chao, chao, vayan a su siguiente clase. Cuídense, estudie, lea. Esta primera parte es únicamente de leer, ¿ya? Me despido. Chao, chao.